Buenas, hermanos y amigos que como siempre nos sintonizan todos los jueves en este su programa Fe y Razón con nuestro hermano Julián Musa para tratar temas que nos van a ayudar a discernir mejor la palabra del Señor y los tiempos en la serie de capítulos que llevamos desarrollando, que tienen que ver con las falsas doctrinas, las cosas que no se apegan a la palabra de Dios. Y bueno, nuestro querido hermano Julián Musa trayéndonos un nuevo tema para analizar. Bendiciones, hermano. ¿Cómo te sientes? Muy bien, Carlos, gracias al Señor. De verdad que gracias a ti por la invitación una vez más a participar contigo en este programa Fe y Razón, que también saludamos a aquellos que ven este programa a través de Señal de Vida, Canal 34, y que lo ven también a través del canal de YouTube Fe y Razón 34. La realidad es que hemos venido tratando una serie de temas vinculadas a la falsa doctrina y ustedes pueden ver eso en el canal de YouTube de Fe y Razón 34. Ahí hemos toda una serie extensa, pero muy interesante, donde hemos estado tocando desde falsas, sectas falsas, hasta lo que tienen que ver con herejías dentro del cristianismo, que es en esta parte hemos estado más enfocado en eso. Y hoy vamos a estar hablando de los falsos apóstoles. Creemos que, Carlos, es un tema que debemos abordar. Hay una proliferación de apóstoles en este tiempo. Uno los ve, mucha gente se pregunta, gente que no son creyentes dicen, pero ven acá, ¿cómo que apóstol? También hay otros que dicen, sí, ya existe el ministerio de los apóstoles. Entonces vamos a estar hablando de ese tema. Así Eh, y, es. y quiero empezar diciendo que desde la década de los 90 ha surgido el llamado ministerio apostólico dentro de varias iglesias evangélicas. O sea, nosotros sabemos que si hablamos de la iglesia católica, haciendo un paréntesis, la llamada sucesión apostólica tiene que ver con el papado. Y en uno de los programas ya hemos hablado, en dos programas hablamos de la falsedad que hay detrás de ese nombramiento del papado dentro de la iglesia católica. No porque nos estamos inventando las cosas, sino porque al compararlo con la Biblia, tal cosa como el papa no tiene un aval bíblico, sino que forma parte de la tradición de dicha iglesia, forma parte de doctrinas de hombres. Pero dentro de las iglesias evangélicas hay una especie, por decirlo así, aunque no se menciona así, ni se presenta así, como de papados evangélicos. Vamos a decirlo de esa manera, porque no es una persona específica como en la Iglesia Católica, sino que son varias de estas personas, pero tienen una característica muy particular y es que son los líderes de redes de iglesias o de concilios o de asociaciones de iglesias y son los únicos que dentro de ese grupo conciliar o ese grupo de iglesia o de red, como muchas veces le llaman, ellos son los líderes máximos y nadie más dentro de ese grupo se llama apóstol como se llaman ellos o apóstolas, porque hay mujeres también que están en eso igual. Entonces, hay una especie de moda y se habla de que de la restauración del apostolado. Y esta moda, eh, o digamos que una especie como de moda o en buen dominicano como un can con esto, donde muchos están dejando de ser pastores para ser apóstoles. Parece como que ahí es más atractivo el asunto. Y vamos a ir mirando qué es lo que hay detrás de todo esto. Esto lo promueve el llamado movimiento apostólico y profético. O sea, el nombre que ampara eh, esto del resurgimiento del apostolado y el resurgimiento de los profetas, que eso es
tema para otro programa, porque hoy quiero enfocarme más en lo que son los apóstoles. Eso está amparado bajo ese movimiento, que es, digamos, una especie como de denominación, vamos a decirlo así, dentro de lo que se conoce como el neopentecostalismo. En la práctica, este movimiento enseña que los apóstoles están en la cúspide de la pirámide jerárquica. De la pirámide jerárquica, ellos están por encima. Son los líderes de las iglesias de Jesucristo, de la iglesia de Jesucristo, perdón, ya que es su orden de gobierno. Ahí vamos mirando cuál es la enseñanza que va amparando esto. O sea, supuestamente el orden del gobierno de Cristo se ampara en eso. Ellos malinterpretan un texto que es de base para esta creencia que forma parte de esta corriente de apostasía o digamos, de renegación de las verdades del Evangelio y cambiarla por otras cosas, y malinterpretan un texto que está en Efesios 4, del 11 al 12, que dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando nosotros, Carlos Veloz y ustedes que están mirando este programa, analizamos bien este texto, nos podemos dar cuenta claramente de que la intención de Pablo no es proporcionarnos una lista de la forma jerárquica como se debe gobernar la iglesia. Lo que este texto revela y pone énfasis es en que los ministerios descritos ahí, en esos versículos, son dones de Cristo a la iglesia. Y la intención no es presentar una lista sobre la forma de gobierno eclesial. No, no se trata de dominio, ni de honor, ni de control jerárquico, sino de servicio. Y debemos tener pendiente que cuando esto se escribe, habían apóstoles en ese momento, porque ¿quién escribió la carta a los Efesios? Un apóstol, que fue el apóstol Pablo. No sé, Carlos, si tú quieres opinar algo antes de entrar en definir algunos conceptos del tema, que yo creo que son muy importantes, ver la definición de la palabra apóstol para entender algunas cosas. Sí, eso, por esa misma línea quiero ir, Julián. Qué bueno que tú vas a desarrollar esa parte porque hay que definir esos conceptos para que no haya confusión, porque yo entiendo que hay un ministerio general para la iglesia, ¿no? Apostólica, porque la iglesia es apostólica, es decir, es enviada, todos somos enviados a predicar el evangelio, o sea que hay una conexión ahí con el concepto, pero es bueno que tú lo clarifiques bien para que las personas puedan entender y puedan discernir cómo hacer la división en base a esos criterios, ¿no? De alguien llamarse apóstol como en una posición jerárquica dentro de la iglesia, cuando, como tú muy bien dices, hay una presentación de los dones del Espíritu en ese llamamiento donde a algunos se constituyeron apóstol, pero yo entiendo, Julián, también que se constituyeron los 12 apóstoles. ¿Verdad? Cuando se menciona, se constituyeron en ese momento los 12 apóstoles, luego vinieron los maestros, los evangelistas, y así sucesivamente dentro del cuerpo de Cristo, pero para el fin de la predicación del evangelio, no para un fin jerárquico exclusivo, como tener una autoridad o un dominio uno por encima del otro cuando todos estamos llamados a servir. Incluso los pastores son servidores que cuidan la grey del Señor, como dicen las escrituras. Exacto, exacto. Eso es muy importante, eso que tú tocas, porque eso da como una introducción a esta parte que quiero traer, de poder definir conceptos y poder entender algunas cosas en ese sentido. Por ejemplo, la palabra apóstol viene del griego apostelo, que significa enviar en pos de sí
o de parte de, que a su vez se deriva de apóstolos, un mensajero especial, un delegado, un comisionado para una tarea específica, uno que es enviado con un mensaje. En un sentido más restringido, la palabra se emplea con un significado similar a la del hebreo shaliach. Aquí no se trata de un simple enviado, sino de un apoderado que posee por delegación la autoridad de quien lo envió. Entonces, hay dos cosas aquí. Número uno, como ministerio como tal, en ese sentido, encajan los 12, como tú bien los decías, por ser los 12 escogidos por el Señor, y se incluye, y que él mismo dice que él fue incluido como un abortivo, el apóstol Pablo, como apóstoles del Señor, como ministerio apostólico, y vamos a explicar un poquito más en qué consistía ese llamamiento de estas personas. Ahora bien, la iglesia como tal es apostólica. ¿En qué sentido? Nosotros hemos sido llamados, hemos sido enviados al mundo. Somos enviados. No en el sentido de ministerio para establecimiento jerárquico, Carlos, sino de que la iglesia apostólica, porque la iglesia se sustenta, se fundamenta en el mensaje del Señor, el mensaje de la iglesia apostólica, porque el fundamento de la iglesia fue establecido por profetas y apóstoles, y somos enviados al mundo. En ese sentido, la iglesia es apostólica, pero no de manera jerárquica o que ahora hay apóstoles como los que Dios levantó en ese momento. Entonces, ¿qué pasaba con estas personas? ¿Qué había de particularidad con ellos? Estos fueron testigos de ver a Jesús resucitado. Fueron delegados personalmente por él. Y en ese sentido, número uno, era un ministerio que se le había dado autoridad porque estaban para dirigir la iglesia que acababa de nacer. Número dos, porque ellos fueron utilizados por Dios para crear y apoyar los escritos que más tarde conformaron el Nuevo Testamento. Y sobre todo, es un ministerio irrepetible. Así es, Julián. Vamos a continuar esa parte en el próximo segmento, después de esta primera pausa. Que bueno, ya tú explicaste ahí el significado de apóstol, ¿verdad? Y también lo que dentro de ese significado, lo que se tiene en función de la misión apostólica de la iglesia y en la identidad de esos 12 apóstoles que luego tú mencionas que Pablo dice como abortivo fue incluido ahí. Eso es muy importante tenerlo pendiente. Cuando volvamos después de esta primera pausa, continuamos con nuestro hermano el licenciado Julián Musa. Hola hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34. Darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo.
Bien, continuamos en su espacio Fe y Razón. Estamos hoy tocando un tema interesantísimo que muchas personas se confunden con esto, el tema de falsos apóstoles. ¿Verdad, Julián? Falsos Así es, apóstoles podemos falsos llamarlo. apóstoles. Sí, Claro, porque claro, cualquiera claro. que diga yo soy apóstol ya, vivo por acá. Entonces, ¿cuántos apóstoles van? Porque en Apocalipsis menciona 12 pilares en la Santa Ciudad, la Nueva Jerusalén, con los nombres de los 12 apóstoles. Entonces, y la otra lista que va surgiendo así, eso a mí me llama mucho la atención, Julián. Ese es uno de los temas que a mí me gusta profundizarlo. Qué bueno que tú lo traíste hoy, porque incluso hay debates de eso. En Sí, las claro, iglesias se dan claro. ese estudios y debates. Bueno, continúa, Julián. Sí, algunos datos que yo considero que son muy importantes tratando un tema como este son los siguientes. Por ejemplo, Carlos y ustedes que están viendo el programa, según la historia del cristianismo, porque aquí, bueno, antes de entrar ahí, un paréntesis importante. Mucha gente, porque uno ha debatido este tipo de temas con personas y dicen, no, porque no es como un apostolado moderno de ahora, no. Nosotros estamos hablando de restablecimiento de ese apostolado, ok. Pero si eso fuera verdad, que la Biblia habla de la sucesión de los apóstoles, la historia del cristianismo debería darnos luz, porque la historia del cristianismo, el cristianismo tiene su historia y estamos hablando que esa historia, aunque incluye a los apóstoles del Señor, claro está, y que están plenamente plasmados en la palabra como tal, pero también incluye el desarrollo de la iglesia y de datos que no están en la Biblia, pero que nos permiten mirar cómo esa simiente que se echó, esa zapata, cómo se fue edificando a través del tiempo. Claro, nunca nada que veamos en la historia del cristianismo estará por encima de la palabra de Dios, pero es importante mirar la historia para ver cómo la iglesia se fue desarrollando y aquellos que estuvieron más cerca que nosotros de esos primeros apóstoles, cómo fueron llevando esas enseñanzas también. Entonces, en esa parte, según la historia del cristianismo, no hay datos históricos de que hubiesen sucesores del oficio de apóstol en el sentido de autoridad de la iglesia. No existe. Luego de la muerte de Juan, el último de los apóstoles, escogidos directamente por el Señor en el año 100 aproximadamente después de Cristo, ninguno de los líderes que siguieron a los apóstoles, que fueron incluso, que fueron discípulos de ellos, que algunos fueron discípulos de ellos, menciona en sus cartas dirigidas a creyentes de iglesias que hubiese apóstoles establecidos para dirigir la iglesia del segundo siglo. No hay eso. Lo que sí se registra en la historia del cristianismo es que ya para el siglo segundo aumentaba una tendencia de elevar a un obispo, o sea, a un pastor, pero empezaron a usar el término obispo sobre sus compañeros ancianos. Y esto, más que ser influenciado por la Biblia, la influencia fue por el sistema jerárquico del Imperio Romano. Porque la palabra, cabe resaltar que cuando veamos en la Biblia la palabra obispo, anciano y pastor, se refiere a la misma persona en el Nuevo Testamento. Lo que pasa es que son características de un mismo oficio. Entonces, eso sí se dio, pero eso no se dio por la palabra. Eso se dio porque el mundo empezó a permear el cristianismo y lamentablemente se empezó a dar esto, y esto al final desencadenó en el establecimiento del papado, cuando viene la mezcla con el paganismo, que es de donde surge la Iglesia Católica, donde el obispo de Roma se constituye en superior a los demás obispos. Pero esto, vuelvo y repito, no fue por una enseñanza de doctrina bíblica, sino más bien por una influencia del mundo a la iglesia. Otro punto importante que sigue la misma línea es que en la historia
no registra que los líderes que siguieron a los apóstoles, como fueron Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna, Orígenes de Alejandría, Ireneo de León y otros, utilizaran el título apóstoles, sino obispos. Ellos usaban el término obispos, pastores. Y le vinieron a llamar padres apostólicos, porque así se conoce, le dicen a ellos padres apostólicos, pero eso no fue por la Biblia. Eso fue que en el 1672 hubo una obra escrita por Jean-Baptiste Cortillier titulada Padres de la Edad Apostólica. O sea, es en el 1672, porque ahora la gente habla, no, los padres de la iglesia, refiriéndose a esas personas. Pero eso de los padres de la iglesia, estamos hablando que fue en el siglo XVII, de una obra escrita donde surge el término y de ahí se toma ese término, que no es un término bíblico. Correcto. Ellos no son los padres de la iglesia como tal, sino que el padre de la iglesia es Jesús, el dueño de la iglesia, pero eso se empezó a utilizar y mucha gente dice, no, porque los padres de la iglesia, pero ellos no son padres de la iglesia, el papá de la iglesia es Jesucristo, así mismo, el dueño de la iglesia. No sé si tú tienes, bueno, antes de ahí que podamos, ¿verdad? Que tú también podamos analizar un poquito, solamente decir, porque este dato yo creo que también es muy importante. La iglesia cristiana, incluyendo los reformadores del siglo XVI, no utilizaron por más de 1990 años aproximadamente el título de apóstol o el ministerio apostólico en sentido jerárquico. Eso no parece. Para referirse a los gobernantes de la iglesia. Entonces mi pregunta es, y esa es la pregunta que yo le hago a aquellos que están mirando, que lo hacemos esto con mucho respeto, pero buscando la verdad, porque aquí estamos para desenmascarar la mentira, para exponer la verdad. Y yo le pregunto a ustedes, y aceptamos. Por 1900 años la iglesia no utilizó eso. ¿Por qué yo lo tengo que aceptar ahora? No, y de hecho, Julián, con el análisis que hacemos y apegándonos al marco del respeto, también nosotros estamos abiertos a aceptar la invitación para cualquier debate, cualquier análisis. Claro, porque es con evidencia ahí. Pero eso lo que tú estás diciendo es cierto. O sea, casi 1700 años es que se utiliza en una obra el concepto de padres apostólicos. Yo cuando voy a los debates en estudios bíblicos, que lo hacemos con mucho respeto y mucho amor, yo digo, los padres de la iglesia, si vamos a llamarle padres de la iglesia, tendrían que ser a los apóstoles. Claro. Porque los patriarcas en el Antiguo Testamento fueron llamados así, conforme a la estructura del pueblo de Israel, Abraham, Isaac y Jacob. Sí, patriarcas, claro. que significa, como nosotros llamamos padres de la patria, sí, ese era el concepto que se tenía en el Antiguo Testamento en la conformación del pueblo de Israel, los patriarcas del pueblo de Israel. Claro. Que son los padres, no podemos dejar a los verdaderos 12 apóstoles, no los podemos dejar fuera. Exactamente, exactamente. Y eso es importante que nosotros podamos verlo, porque si vamos a llamar, como tú dices, serían a los apóstoles, pero realmente el padre de la iglesia es Jesús. El único, la cabeza de la iglesia. Esa es la cabeza de la iglesia. Que incluso, Julián, él dice, no le llaméis padre a nadie. Y él estaba hablando en el sentido espiritual. Exacto. No, o sea, que tú puedes llamarle papá a tu papá, ok. Sí, pero claro, en el término espiritual, el único padre es Dios. Así es, así es. Ahora yo quiero que hablemos, Carlos, de argumentos de los falsos apóstoles. De aquellos, aquí estamos hablando, y cabe resaltar que cuando decimos falsos apóstoles, aunque quizá le va a sonar duro a algunos, respetando a las personas como tal, ahí entra todo el que hoy día se llama apóstol, bíblicamente hablando. Usted ha decidido llamarse apóstol, la Biblia le llama falso apóstol. Entonces, uno de los argumentos que tienen estas personas es que dicen, y eso yo lo he escuchado muchas veces, que tienen una unción apostólica. Oye,
Y algunos le agregan, porque ahí también entran, porque ahora supuestamente también hay profetas, pero eso vuelvo y repito, es otro tema. Unción apostólica y profética. Tú te estás moviendo bajo una unción apostólica y profética. Estamos moviéndonos bajo una unción apostólica y profética. O sea, y eso los hace, ¿tú sabes dónde está el gran peligro de eso, Carlos? Que eso los hace poseedores de una revelación especial de las Escrituras, que los hermanos, en este caso los hermanitos, no tenemos. Ellos son los que reciben nuevas revelaciones de parte de Dios. Son como una clase especial. Entonces, supuestamente reciben revelaciones especiales, que aunque ellos no son de los que dicen, bueno, le estamos agregando algo más a la Biblia, pero sí esas revelaciones que reciben supuestamente, entre comillas, la llevan al pueblo de una forma tal que se ve como si fuera palabra de Dios, aunque no lo digan de esa manera. Un gran ejemplo de eso fue el daño que se le hizo en Latinoamérica al pueblo de Dios con los llamados encuentros. Los encuentros no es más que supuestamente a un apóstol colombiano llamado César Castellanos, Dios, según él, les reveló un modelo de gobierno de la iglesia basado en 12, el gobierno de los 12, pero para preparar la iglesia para eso tenían que hacer una especie de retiro o un encuentro donde cosas que se predicaban ahí eran antibíblicas y, claro, disfrazado con cosas bíblicas, porque no se presentaba secta, no, sino mezclado. Y llegaron al punto de decir que todo el que no hacía, o sea, prácticamente el que no hacía eso en la práctica, no había sido cristiano anteriormente. Eso era, a partir de ahí era que eran cristianos, vamos a decirlo así. O sea, ahí lo ponían a renunciar, de pecar, renunciar a pecado, como si con el pecado se lucha así, a cancelar maldiciones generacionales, como si fuera que la sangre de Cristo no es suficiente. Un sinnúmero de sincretismos raros había, y yo te lo digo porque yo llegué a ir a uno de esos para ver lo que era. Claro. Para ver lo que era, fui. O sea, que yo no estoy hablando aquí. Que no fue que te lo contaron, Julián. No fue que no me lo contaron, yo lo vi. Reprendiéndole demonios a los cristianos, para sacarle los demonios, a los creyentes. O sea, entonces, una serie de cosas, hermano, que esos llamados encuentros, eso trajo una división increíble en Latinoamérica. Eso le hizo un daño porque en los concilios estaban aquellos que abrazaron eso y estaban los que decían eso no es bíblico y se pararon en dos pies. Ya, exactamente, claro. Pero ¿por qué fue tan bien aceptado? Porque supuestamente fue una revelación que Dios le dio a un apóstol. Exacto. Bueno. Correcto. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pausa, Julián, pero vamos a seguir esa misma línea porque, o sea, es increíble. Y no digo yo que se paren personas valientes, que el Espíritu Santo los construye, ¿no? No soportarían algo antibíblico y no se quedarían de brazos cruzados cuando ven algo así, o sea. Sí, y un gobierno de 12, yo creo que tú me especifiques bien eso cuando hablamos de la pausa, Julián. Un gobierno de 12, no, pues, eso yo no lo tengo como muy claro. Cuando retornemos en su espacio Fe y Razón, continuamos con este interesante tema. Hola, hermanos y amigos. Este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube
Fe y Razón 34, darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook, en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, continuamos en su espacio Fe y Razón. Estamos compartiendo con el licenciado Julián Musa, como siempre, ¿no? Los jueves trayéndonos temas que pueden estremecer a muchas personas, Julián, pero siempre lo hacemos con el respeto debido, entendiendo también las situaciones que se dan en las iglesias, pero sobre todo fundamentándonos en las escrituras, porque cualquiera puede decir, bueno, ellos están hablando un tema, lo están desarrollando, lo están analizando, pero no lo hacen conforme a la Biblia. No vamos siempre a lo que nos dicen las Sagradas Escrituras y siempre tratamos de mantener esa apertura a que alguien diga, bueno, aquí hay un texto que podemos ver para tal o cual cosa y la historia revela tal o cual cosa, pero a nosotros nos parece que las Escrituras son bastante claras, Julián, con los temas que hemos estado tratando. Yo quiero que tú me ayudes, Julián, a entender eso del gobierno de los 12. O sea, ¿cómo que 12? O sea, tuvimos 12 apóstoles. Eternamente reinarán en el pueblo del Señor junto con todos los salvos escogidos por Dios. Hay 12 pilares en la Santa Ciudad, la Nueva Jerusalén, 12 puertas, 12 pilares, como dice Apocalipsis, con 12 nombres. ¿Cómo es que a partir de 1700 para acá hay un gobierno de 12 apóstoles? Entonces vamos a ir sumando 12. Aclárame eso. Eso fue, como te digo, o sea, eso fue una supuesta revelación que Dios le dio a un apóstol colombiano llamado César Castellano. O sea, y eso no fue abrazado por todas las iglesias, gracias a Dios. Sobre todo las iglesias que le dan valor a la Biblia, no se dejaron llevar de eso. Las iglesias que fueron más tambaleadas con esto fueron las iglesias que ponen en un mismo nivel, digamos, los dones espirituales, lo ponen en un mismo nivel que la Biblia en la práctica, aunque te van a decir que no. O sea, esas fueron las iglesias que más fueron impactadas con esto, lamentablemente. Entonces, esa supuestamente no es, el G12 fue una, como decía, una supuesta revelación que no significa grupo de 12, sino un gobierno de 12. Es como una especie de pirámide, donde, por ejemplo, el líder, en este caso el apóstol, tiene 12 líderes. Entonces, esos 12 líderes tienen una célula de 12 más. Esos 12 tienen una célula de 12 más, 12 más, 12 más. Y es como una especie de pirámide jerárquica, donde al final el líder de arriba se constituye en una especie de papa en esa iglesia y es una especie como de liderazgo. De esa manera, la intención es que hay detrás de eso es, aparte de lo que acabo de mencionar, se le da autoridad, una autoridad que no es la autoridad bíblica a esas personas que van teniendo sus grupos de 12. Yo no sé si me doy a entender. Pero aparte de los 12 de la jerarquía, hay uno que es el líder. Sí, porque el líder máximo no se debe a nadie. ¿A quién se debe él? Él no se debe a nadie, porque o sea, él sí tiene sus 12, pero ¿a qué 12 él pertenece? O sea, una iglesia sana no tiene solamente un pastor, por ejemplo. Una iglesia sana tiene más de un pastor y todos los pastores rinden cuenta entre ellos. O sea, toda
iglesia sana, aún los líderes más representativos que puedan tener esa iglesia, deben tener personas a quienes rendirle cuenta. El sistema de los 12 le da un lugar a el apóstol, sí, al falso apóstol, le da un lugar de preeminencia, porque lo eleva a la cúspide de ese gobierno. Entonces, eso es sumamente problemático, porque primero no es bíblico esa manera de, digamos, de esquematizar el trabajo del liderazgo de la iglesia. Y número dos, y más importante, es que le da a ese líder un lugar de jerarquía y lo pone en un posicionamiento que es totalmente antibíblico, porque lo convierten en una especie como si fuera, lo endiosa en buen dominicano. ¿Tú ves? Claro. Entonces, pero mira este ejemplo, Julián. Porque pero eso, cabe resaltar también, Carlos, sí, que no todo el que se llama apóstol hoy día abrazó eso, aunque la mayoría de los que lo abrazaron sí son personas de esa tendencia. Pero cabe resaltar eso, porque el gran problema de esa situación es que no permitía cuestionamiento, porque supuestamente Dios se lo había dado a esta persona, fue una revelación de Dios. Y las iglesias que lo adoptaban, porque es todo un esquema, donde este señor supuestamente tuvo esta revelación, y Dios le dio esa revelación, entonces él esquematizó todo, y las iglesias que agarraban eso, tenían que adoptarlo igual como él lo recibió. Sí, porque si no iba a tener resultado. Una pirámide. Piramidal, correcto. Piramidal. Un sistema piramidal. Exacto. Pero mira, por ejemplo, porque las escrituras son claras cuando establecen las responsabilidades para la predicación del evangelio. El mismo Pedro, en Primera de Pedro capítulo 5, él incluso aclara a los ancianos la manera de proceder. Mira, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de las aflicciones de Cristo, que soy también participante de la gloria que ha de ser revelada, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella, no por fuerza. Punto número 1, dice Pedro, no por fuerza, sino voluntariamente. Punto número 2, no por ganancia deshonesta, sino de un ánimo pronto. Y el punto número 3, Julián, y no como teniendo señorío sobre las heredades del Señor, sino siendo dechados de la grey, o sea, como estando pendientes a eso. O sea, que tú mencionaste algo muy importante. En las iglesias sanas, los pastores dan cuenta, es decir, están siempre en un ánimo de compartir y poner en evidencia a los demás pastores lo que ellos hacen también. Incluso cuando van a presentar la predicación, los demás están atentos para ayudarlos también, para revisar, porque cualquiera puede desviarse en un momento y un hermano lo puede corregir. No, mira, esto no es bíblico. O sea, claro. Que no hay una jerarquía, sino que hay una comunión. Porque mira Pedro aquí como lo dice. Pedro está estableciendo junto con los ancianos la forma correcta de proceder, y él mismo se reconoce anciano y no se impone, él dice no por fuerza. O sea que eso es muy importante lo que tú mencionaste, Julián. Sí, entonces, y así como mencionamos el caso, por ejemplo, lo de César Castellanos, lo hemos tocado porque fue un ejemplo de algo que trascendió mucho, pero así se han dado muchas cosas con otros llamados apóstoles, donde han empezado a establecer cosas en sus iglesias que no son bíblicas, pero como Dios supuestamente se los reveló, los feligreses lo aceptan, y eso es sumamente peligroso. No existe tal cosa como una unción apostólica. Lo que existe es la unción del Señor. Y la unción del Señor no es más que un símbolo para hablar del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está en todos los creyentes. En todos los creyentes. ¿Qué es vital para una persona tener el Espíritu Santo? Que se haya arrepentido y se haya convertido. En ese momento, cuando la fe que Dios pone en el corazón de aquellos que salva,
los lleva al arrepentimiento, los lleva a la conversión. El Espíritu Santo está en ese corazón y permanece en él. La unción de Dios está en los creyentes. La palabra de Dios dice en Efesios 2:20 que nosotros tenemos que ser edificados, sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Qué nos dice esto? Esto lo que nos habla es que la iglesia, la zapata de la iglesia, fue puesta por los apóstoles y los profetas. Entonces, ¿cómo una gente se va a llamar apóstol en este tiempo? O sea, ya el fundamento fue echado. ¿Por quién? Por los apóstoles. Entonces, estas personas que se hacen llamar apóstol, ¿qué fundamento van a echar? No van a echar ningún fundamento, porque la gente tiene que entender algo. Y los que creen en esto deben abrir los ojos a esta realidad. ¿Qué particularidad tenía el ministerio apostólico? Era muy similar al ministerio de los profetas en el Antiguo Testamento. Voz de profeta era voz de Dios, literalmente. Voz de los apóstoles era voz de Dios también. Entonces, ahora ya no hay voz de Dios por medio de hombres. Ahora tenemos las Sagradas Escrituras, que es la voz de Dios. No hay otra cosa, no se puede echar más fundamento. En un edificio, Carlos, en un edificio que tiene 14 plantas, ¿qué fundamento tú vas a echar? No, ya está la base ahí. Ya, no hay que echar más nada. Nosotros lo que hacemos es sobreedificar en lo que otros edificaron, en lo que otros edificaron. Y en este caso, esos otros son los apóstoles. No, el mensaje de la iglesia es un mensaje apostólico, porque es el mensaje que nosotros llevamos fue el que Dios le dio a estos hombres que fueron los que plasmaron, inspirados por el Espíritu Santo, lo que hoy conocemos como las Sagradas Escrituras, y establecieron lo que es el canon o digamos las normas de fe y práctica de la iglesia. Entonces, no hay más fundamento. Y haga la comparación con un edificio de 14 plantas. ¿Qué fundamento usted le va a echar? No, que voy a tirarle la zapata en el piso 14. Usted lo que está haciendo, eso es una locura. Pues entonces, asimismo, estos llamados apóstoles están actuando locamente. O sea, aunque analizando este tema, que creo, Carlos, que nos va a llevar otro programa más, sí. Vamos a poder mirar las incongruencias de estas cosas. Entonces, estas personas, cuando nosotros estudiamos las escrituras, nos damos cuenta que los argumentos de ellos, basados en una llamada unción apostólica, en que tienen revelaciones que otros no tienen, en que entienden la Biblia de una forma que otros no la entienden, porque también eso se le suma a eso. Hay un solo criterio básico e inalterable para el cristianismo, Carlos Veloz y ustedes que están mirando. Hay un solo criterio básico e inalterable para el cristianismo. El mensaje del evangelio no es de interpretación privada. Correcto. No es de interpretación privada. O sea, nadie puede venir a decir que tiene una nueva revelación de textos de la palabra. La Biblia debe de ser interpretada, se debe de hacer una exégesis correcta. Y para eso Dios nos ha dado, por su misericordia, la ciencia de la hermenéutica, que nos permite nosotros poder analizar los textos desde lo que ella misma dice, considerando su contexto literario, su contexto histórico, correcto, considerando aspectos del idioma, pero nunca saliéndonos de lo que la misma Biblia revela, porque la Biblia al final debe de ser su propio intérprete. Así es, Julián. No, y la parte cultural también, del contexto histórico, como tú muy bien lo dices. Exactamente. Eso es cierto. Contexto histórico gramatical. Así es. Que es la manera correcta de nosotros ir a la interpretación bíblica. Esta gente usa mucho la alegoría, Carlos. Bueno. Y eso sí es peligroso. Bueno, vamos a la pausa final, Julián. Y cuando retornemos voy a hacerte un par de preguntitas ahí
para ver entonces, y como tú muy bien dijiste, hacer otra entrega de este análisis, ¿no? De este tema, porque hay muchas otras cosas ahí también, cómo actúan, cómo tú te das cuenta en una iglesia, no solamente porque alguien se llame apóstol, sino también los hechos o la manera en cómo actúan predicando el evangelio, porque probablemente tú llegas a una iglesia y tú en ese momento no escuches, yo soy apóstol, sino que tú escuches una predicación normal y tú te mantengas ahí y entonces te vas adoctrinando a esa forma que cuando vienes a ver es un poquito tarde. Cuando retornemos a su espacio Fe y Razón, continuamos. Hola hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34. Darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, continuamos en su espacio Fe y Razón. Nuestro hermano, el licenciado Julián Musa, como todos los jueves, trayéndonos temas para la reflexión. Hay que recordar, Julián, tus redes, ¿no? Que sí, puedes ver gracias. Programas ahí. Gracias, Carlos. Cortes interesantes. Gracias, Carlos. Los quiero invitar a que pasen por radioeternidad.com, que es la emisora donde estamos como director, una emisora cristiana, bíblica, cristocéntrica. Ustedes pueden escucharla a través de radioeternidad.com y mis redes sociales, si quiere tener contacto conmigo, si quiere preguntarme de los temas que ha escuchado de manera directa, si quiere también, yo estoy abierto a que usted me diga, mire, yo creo que eso no es así por esto, esto y esto, yo no tengo problema con eso. Vamos a la palabra. Puede ir a mi red social en Twitter, yo estoy como @PJulianMusa, y mi canal de YouTube, que es Julián Musa. Estamos tratando de semanalmente subir nuevos contenidos, así que usted puede ir y suscribirse y ahí puede estar mirando aquellas cosas que estamos tratando. Entonces, Julián, una preguntita, pero espérate, yo tengo una preguntita. Ahora te la voy a poner un poquito difícil. Me voy a poner un chin ahí del lado del policía malo. Julián, si una persona se dice apóstol, vamos a decir, yo soy apóstol, pero no tiene esa estructura en su cabeza o su iglesia no le dio esa estructura. Sin embargo, leyendo la Biblia dice, pero mira, yo soy un enviado. O sea, como decir, bueno, yo soy un evangelista, pero como los apóstoles son enviados y apóstol significa enviado, estaría haciendo algo incorrecto a ese nivel, Julián. O sea, que te diga, Julián, yo soy apóstol porque yo estoy predicando. Esa pregunta es muy buena. Esa pregunta es muy buena, Carlos, porque también me permite tocar algo que no quiero dejar en un programa apologético como este, donde yo sé que mucha gente que lo va a ver seguro va a tener opiniones contrarias. Algo que yo quiero dejar claro es que realmente aquí se da lo que se ha dado en muchas de las cosas que hemos tratado anteriormente. Hay personas que han abrazado esto y saben lo que están haciendo y lo que están buscando. O sea, son personas que saben, la malicia es evidente detrás de eso que están haciendo. O sea, son inconversos que han tomado esto para aprovecharse de la grey. Pero hay personas, y sé que es así, lamentablemente, que son buenos cristianos, que aman al Señor, pero se han dejado arrastrar por esta corriente. Que ellos se encajan en ser cristianos inmaduros. ¿Por qué?
porque la madurez espiritual es lo que te permite discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces, hay buenos creyentes que han abrazado esto, que le han dado más prioridad a escuchar a otros o amistades que están en esto en vez de irse a la palabra, que no están bien, pero digamos que tienen más oportunidad de poder salir de eso y asumir su llamado. Si usted ha sido llamado pastor, ¿para qué usted quiere ser apóstol? Lo que pasa es que apóstol, pastor, tú ves, o sea, eso te da Como que como más. minimizan la categoría. Sí, porque la iglesia, según este movimiento apostólico y Pero, profético, la iglesia tiene que ser dirigida por apóstoles. Los ok, hay pastores, apóstol y pastor a la vez. Se ha eh, dado ese caso. que una persona es apóstol y Y pastor. pastor a la vez. Intrínsecamente, el apóstol es como un pastor, porque ellos dirigen iglesias. Tú ves, Ok. dentro de esa concepción, dentro de esa forma de ver, que estamos diciendo aquí que está errada. O sea, pero en otro programa, sobre todo, vamos a hablar de cuál es la autoridad dentro o sea, las autoridades establecidas por Dios en la iglesia y demás. Entonces, respondiendo a eso que tú dices, puede pasar eso, que una persona diga, ven acá, pero yo lo que soy es un apóstol, por falta de conocimiento y lo haga de manera no intencional. De hecho, cuando yo era una persona nueva creyente, inmaduro en la fe, yo pensaba que uno podía ser apóstol. Yo lo pensé. ¿Pero por qué yo lo pensaba? Porque yo era inmaduro en la fe, no tenía tanto conocimiento y yo mismo decía, wow, a mí me gustaría que el Señor me llamara a ser un apóstol. Pero a través de leer, de estudiar la palabra, mis ojos fueron abiertos a la realidad de que eso es un ministerio irrepetible. Entonces, eso puede pasar porque uno se inspira con esos hombres. Wow, mira Pablo, cómo era. Eso es lo que yo quiero ser. ¿Tú ves? Sí. Pero realmente no es que yo tengo que ser un apóstol como tal. Yo lo que sí tengo que ser como ellos en el sentido aguerrido de Exacto, predicar. O porque sea, una cosa no quita la otra. Porque correcto, no. Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Exactamente. Eso te ¿Tú iba ves? a decir. Pero no imitadores de mí, de que sean un apóstol como yo, sino porque él fue llamado por el Señor, Eso es un llamado. sino imitador de él en la vida de él, el ejemplo de su vida, su entrega. Pues, Ahí viene la segunda pregunta, entonces, viéndonos por esa línea. mándala. Voy a ver un chin de agua por si acaso. Okay. ¿Quién es que hace el llamado a esa identidad apostólica? ¿Quién hace el llamado? O sea, el apóstol mayor, los 12 en una iglesia, o yo puedo decir, por ejemplo, hoy tuve una revelación, el Señor me dijo que soy apóstol. Y si yo digo eso, me imagino que los demás apóstoles tendrán que hacer un tipo de filtro, porque cualquiera no puede decir, hoy soy apóstol. O sea, ¿quién hace esa elección? No, por ejemplo, un apóstol de lo que ya están, un llamado apóstol, va a una iglesia y jala al pastor delante de todo el mundo y dice, yo te unjo como apóstol, que si yo qué. Y ya a No, 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 partir no, de no, ahí, no, 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 Julián. Eso es ya cuando ellos reconocen y te van a ungir. Yo digo, ¿quién dice sí, es cierto, él es apóstol? O sea, quién da el primer paso al reconocimiento? no, porque acuérdate que ellos hacen un trabajo en sus iglesias O sea, de van ir haciendo el lleva, filtro ellos ahí internamente. no, de ir llevando, es que donde hay es que no hay, en un concilio o asociación de iglesias, no va a haber más de un apóstol, no va a haber más, no va a haber Sí, más. sí, sí, pero aparece uno en un primer momento. Entonces, el que aparece tiene que haber sido elegido o escogido por alguien. Si el Espíritu Santo le dice a él le dice a los demás y Bueno, los demás dicen sí. El Espíritu Santo supuestamente el Espíritu Santo le hace saber a él. También vienen otros llamados apóstoles que invita a la iglesia y también se encargan de reforzar esa idea y ellos empiezan a llevar la iglesia hacia eso. Ahora estamos en un mover apostólico, empiezan a hablar, empiezan a adoctrinar en ese sentido y la iglesia, salvo aquellos que no van a estar de acuerdo, que van a terminar yéndose, porque no hay forma, o sea, de tú contrarrestar cuando eso se mete, a menos que te vaya.
llegará un momento donde ya los que lo acepten ya van a decir que es un apóstol. Pero en muchas iglesias se da la fricción porque no todos están de acuerdo con eso. Porque generalmente, como esto es un fenómeno nuevo relativamente, porque hablar del año 90 es hablar de 30 años atrás. Oye, Aparecen mucho. Es hablar de 2010 años que no se tocaba eso así. No, pero yo te digo tocándose hace 30 años. Exacto. Tocándose hace 30 años. Y 1500 años de la Reforma, que tampoco se tocó eso. Nunca. Yo no entiendo. Pero esto está asociado más con esos movimientos que lamentablemente, vuelvo y repito, ponen asuntos de manifestaciones que creemos en los dones espirituales. Cuando dije 1500 años es cuando comienza la Reforma Protestante. O sea, que de 1500 años para acá, que serían algunos 500 y algo de años, ¿verdad, Julián? 500, sí, exacto. Bueno, esa es la cuenta más o menos. Estamos hablando de que vienen siendo 500, déjame ver, fue en el 1517, estamos en el 2020, estamos hablando de 503 años. 503 años que tú le sumas ahí, tú le restarías ahí cuando comienza este movimiento apostólico de ser apóstol. Tú le restas 30 años. O sea, no 30 años. Entonces, no me cuadran los números históricos a mí. Los números no encajan y siempre hay personas dentro de las iglesias que incluso en iglesias como esas, que no están de acuerdo con eso porque no lo ven en la palabra y entonces ahí viene la fricción. Pero yo sé que estamos en el último segmento y para dejar algunas cosas ya puntualizadas, porque tenemos que terminar, simplemente decir, vayamos a la palabra. Así es. Valoremos lo que la palabra de Dios dice. No tiremos por el piso la historia del cristianismo. Una de las cosas que las sectas siempre hacen es que denigran la historia del cristianismo. Y los que han abrazado el movimiento apostólico denigran la historia del cristianismo porque eso no aparece ni siquiera en la historia. Bien, bueno, venimos con un segundo capítulo de este mismo tema, Julián. Claro, la semana que viene. Excelente. Prepárense que venimos. Hay muchas cosas más. Bueno, para nosotros, como siempre, un placer, tanto para el licenciado Julián Musa como para mi persona, cada jueves trayendo temas que son de discernimiento de la palabra y temas que son bastante controversiales, muy profundos. Lo hacemos con respeto, en amor en nuestro Señor Jesucristo y deseándoles, como siempre, que el Señor les bendiga. Hasta la próxima.